Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1 y versículo número 1. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo número 1 y versículo número 1. Amén. Perfecto. Y después vamos a leer el 1:18 también. Dice así: en el nombre de Jesús, el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo. Este es Juan, el discípulo amado, escribiendo su Evangelio y diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Juan, hablando, escribiendo, dejándonos la información necesaria para nosotros en nuestras vidas, y es esta exactamente la información. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Perfecto. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Dios de amor y misericordia, le pedimos su Espíritu Santo tomando nuestras vidas para poder expresar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, se manifieste en nosotros y que hable palabras de vida. Que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, así como lo ha recibido Juan, así que pueda ser derramado, soplado, enviado a nosotros, sobre nosotros, en nosotros, para poder comprender tu palabra y poder transmitir el mensaje en nuestra era contemporánea, entendiendo lo que dijo Juan, traduciéndolo a la cultura contemporánea, que lo podamos hacer para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, che. Gloria a Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así lo escribía Juan. En 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra información: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, cuando habla de unigénito, por eso hay que tener cuidado de las traducciones, porque en algunas traducciones dice el único Hijo, y no es lo mismo único que unigénito, porque único habla de uno y unigénito habla de gen, de un gen, unigénito. Para crear un humano necesitamos dos genes. Jesús era un ser unigénito, era el que vino un ser distinto. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese unigénito ser que vino a dar a conocer la imagen del Dios invisible. Y lo puede testear, chequear con Colosenses, con Tesalonicenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, dice. Perfecto. Hasta acá venimos, ¿no? Yo quiero decir esto: hombres con palabras de muerte. Jesús, la palabra de vida. Los hombres usamos palabras, y la mayoría son palabras de muerte, palabras que se las lleva el viento. Pero Jesús, en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. En el principio era la palabra, y la palabra se hizo carne. ¿Cómo se creó el mundo? Por la palabra de Dios. La palabra salía de la boca de Dios con un poder creador y iba creando lo que la palabra decía: que se haga el sol y la luna y las estrellas.
y que se haga, que se separe. Y lo que la palabra decía se iba manifestando, pasaba desde lo intangible, de lo espiritual a lo físico, una transición de estados, una transición espiritual, maravillosa, gloriosa, perfecta. Dios tiene ese poder, las palabras de Dios tienen ese poder. Por eso los hombres usan palabras de muerte, pero Jesús no solo usa palabras, sino que Jesús es la palabra. Él es la palabra de vida. Esto es maravilloso, esto es glorioso. Lo que escribió Juan es maravilloso, simplemente glorioso. Tiene que ser por revelación de Dios. Ningún cerebro humano puede crear estas, lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios, conocimiento de Dios. El apóstol Pablo dijo: yo tomo todo por basura con tal de ganar este conocimiento. Gloria al nombre de Jesús. Pedro, famoso Pedro, tenía palabras de muerte también en su boca. Apenas le dijeron: Pedro, vení, no sabés quién encontramos. ¿A quién? A ver. A aquel que hablaban los profetas y Moisés en la ley. Al Mesías. ¿En serio? ¿Y dónde lo encontraste? Allá de Nazaret. Puede salir algo bueno de Nazaret. Palabras de muerte, mala onda, soberbia, ironía, desprecio, subestimación. Palabras que salen para... ¿Puede salir algo bueno? Me lo imagino con la boquita torcida. A Pedro, canchero. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Palabras de muerte, aunque suenen lindas, por hombres que no pueden cumplir lo que sus palabras dicen, también son palabras de muerte. Por ejemplo, dijo: yo iré contigo hasta la muerte, Señor. Suena bien, pero eran palabras nomás. Decía: Señor Jesús, no me lave los pies, yo tengo que lavarte los pies. Suena bien, pero eran palabras de muerte. Si yo no te lavo, no va a tener entrada conmigo, no va a tener parte. Palabras, más palabras de Pedro, ¿crees? No lo conozco. Este me parece que habla Jesús, habla como Jesús. No lo conozco. Palabras de muerte. Más palabras de Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Palabras de Pedro: apártate de mí, Señor. Los hombres tienen esa palabra: no, apártate de mí, soy un hombre pecador. Por la vida que había elegido, ¿no? Las decisiones que había tomado, por las negaciones que había hecho, él se sentía totalmente mal, imperdonable. Y las personas en ese estado de vida de su alma salen palabras de muerte. Después también decía, cuando Jesús le preguntaba: Pedro, ¿me amás? Señor, vos sabés que yo te amo. ¿Me amás más que esto? Señor, vos sabés que yo te amo. Suena bien, pero eran palabras de muerte. Palabras muertas. Esa es la definición, no palabras de muerte. Algunas son palabras de muerte, estas son palabras muertas. Y cuando Jesús seguía incursionando en su corazón: Pedro, ¿me amás? Ahí empieza una transición y se cambia la palabra. Dice: Señor, si vos lo sabés todo. Vos lo sabés todo, ¿qué te voy a decir yo? Palabras que salgan de este cuerpo, de esta mente, de este corazón, de este estado, son solo palabras, pero vos lo sabés todo, Señor. Y se ve que en el fondo lo amaba, Señor. Pedro al Señor, ¿no? Porque le dijo: Pedro, encárgate de mis ovejas, apacentar mis corderos. Fíjate que las palabras de Jesús son palabras de vida, tan contrarias, tan diferentes a lo que decía Pedro, ¿no? Tengo palabras de fariseos también. El fariseo decía: si salvó a otro, que se salve a sí mismo. A otro salvó, a él no se puede salvar. Palabras de muerte. Querían que se baje de la cruz. Que baje de la cruz para que creamos, decían algunos.
palabras de muerte. Si se bajaba de la cruz no había perdón, no había entrada al reino de los cielos, no había redención, no había gentiles llamados a la salvación, si se bajaba de esa cruz. Cuando el diablo se dio cuenta de lo que estaba haciendo, lo quería matar a toda costa. Hay que matar a Jesús, hay que matar a Jesús, hay que matar a Jesús. Y cuando lo ve crucificado y le dice al ladrón que tiene al lado, le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Se le abren los ojos al diablo. Le dice: no, ¿qué estoy haciendo? Claro, el derramamiento de sangre, la expiación, el perdón de pecado. Entonces él empezó a decir: bajate de la cruz. Y el otro le decía: que se salve, a ver, mostrarle, vamos a creer. El pueblo gritaba: crucifíquele, crucificadle. Palabras de muerte. Las palabras del pueblo decían: elegimos a Barrabás. Pilato decía: ¿qué quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. Eligieron la violencia, eligieron la delincuencia, eligieron la perturbación, el caos. Adán, para ir al grano, las palabras de Adán: la mujer que me diste, Señor. Eva, la serpiente, Señor. Palabras muertas, excusas. ¿Qué dijo el endemoniado gadareno? ¿Vienes antes de tiempo para atormentarnos, Nazareno? Nazareno le decía como rebajándolos, como decirle villero, Nazareno. Por eso Pedro también tenía esa palabra: muertas. ¿Vienes antes de tiempo para atormentarnos? El demonio sabía quién era Jesús y sabe el fin que le espera. Entonces le decía: ¿venís antes de tiempo? Y un ángel que decía, si un demonio decía eso, ¿ya vienes a atormentarnos? Un ángel dijo: Gabriel, el santo ser que hay en tu vientre, él salvará al pueblo de su pecado. Él salvará a su pueblo de su pecado, dijo el ángel, hablando del mismo ser. Ahora yo quiero escuchar las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús eran palabras de vida. Él era la palabra de vida, que es a donde quiero llegar. No solo las palabras, sino que Jesús era la palabra de vida. Jesús dijo: ámense con amor sincero. Jesús decía: amen a su prójimo, amen a sus enemigos, soporten a los insoportables, ayuden al necesitado, sujétense al bien. No se dejen arrastrar por la corriente de este mundo. Palabras de Jesús. Porque les prometo que si se animan a cumplir mis palabras, van a vencer todo lo que se levante contra ustedes. Y que nadie le podrá arrebatar de mis manos. Palabra de Jesús. Vuelvo por ustedes y los voy a coronar con la gloria de mi Padre. Amén. Vuelvo a volver por ustedes. Soporten a los insoportables, manténganse en bien, manténganse en justicia, manténganse en verdad, manténganse puros, manténganse limpios, soporten, aguanten, peleen la buena batalla de la fe, porque yo voy a volver. Voy a volver y lo voy a coronar con la gloria de mi Padre. Las palabras de Jesús. Amén. Jesús, la palabra de vida. En el principio él era el verbo, y ese verbo se llamó Hijo. Y ese Hijo se llamó Jesús, la palabra que lo va a salvar. Jesús lo va a salvar, la palabra lo salva. Jesús, la palabra, no va a salvar. Solo Jesús, la palabra santa, la palabra de vida, te puede salvar. Pero los hombres amaron más la palabra Barrabás. Esa fue la primera barrabasada de los hombres. A Jesús o a Barrabás, dijeron. Su primera barrabasada. Lo que el hombre crucificó fue la palabra.
Crucificaron lo que los podía salvar. No despreciaban a Jesús, despreciaban la palabra, lo que Jesús significaba. Las palabras que salían de Jesús los confrontaba. Por eso Pedro dice en su primer sermón, si hubiesen conocido, no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Eso decía, nosotros conocemos, sabemos que... No, ustedes no conocen. Si hubieran conocido a Jesús quién era, no lo hubieran crucificado. Él es la palabra de vida, Él era el único que nos podía salvar, la palabra de bien. Y me asombra mucho, me encanta que me asombre, cómo la carne de Jesús clamaba a Dios. ¿Viste cuando decía varias veces que oró? No era el Espíritu Santo orando, hablando. Era la carne humana de Jesús que decía, Señor, volveme a tu gloria, la gloria que tenía cuando estaba contigo. La palabra en el cielo es reverenciada, acá en la tierra es pisoteada, es blasfemada. Entonces, ese verbo hecho carne decía, volveme a la gloria que tenía cuando estaba con vos. Por eso cuando Jesús les enseñó a orar, antes de decirle, venga tu reino, le dijo, santificado sea tu nombre. La palabra es santificada en el cielo. Seres angelicales constantemente hablándose, diciéndose, santo es el Señor, santo es el Señor, santo. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, le decía el Señor. El que creyere en mi palabra y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Son mis discípulos y hacen lo que yo les digo. Pedro decía, Señor, ¿quién puede oír tu palabra? Es muy dura. Dura para el mundo, que no quiere oír, tapa sus oídos para no oír, cruje sus dientes y arrebata para crucificar a la palabra. La palabra los molesta, la palabra los estorba, hay que eliminarla. Pedro otra vez, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque el Señor le dice, si vos te querés ir, Pedro, podés ir también. No, esto no es una obligación. Esto es por amor. Y Pedro le dice, ¿a dónde voy a ir, Señor? Si el único que tiene palabra de vida sos vos. Los hombres solo tienen palabras muertas. Cuando el Señor Jesús resucita y se eleva hacia el cielo, para luego derramarse como espíritu en todos, sobre toda carne. Viste que algunos dicen, Juan, recibieron el Espíritu Santo con un soplo de Jesús. Y recibieron todos el Espíritu Santo. Es distinto el capítulo de Juan a los otros, ¿viste? Dice que estaban en la mesa y le dijo, reciba mi espíritu, y sopló Jesús y recibieron el Espíritu Santo. ¿Y por qué recibieron el Espíritu Santo si Jesús estaba ahí? Porque el Espíritu Santo no es una persona. Es el mismo verbo que se hizo carne y que ahora ejecuta una manifestación distinta, la manifestación del Espíritu. Por eso las personas que reciben el Espíritu Santo cambian, porque la palabra de Dios es escrita en sus mentes y en sus corazones.
Entonces Jesús podía soplar y recibían el Espíritu Santo, y cuando recibían el Espíritu Santo, ¿qué es lo que reciben? Reciben la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Se les revela y se les escribe en sus mentes y en sus corazones la palabra de Dios, y saben qué es lo que tienen que hacer, saben cómo dirigirse, saben distinguir lo bueno y lo malo, la justicia de la injusticia, y quieren el bien y buscan la luz, porque han recibido el Espíritu Santo. Pero los que rechazan la palabra, rechazan el Espíritu Santo. Entonces no pueden oír la palabra, tapan sus oídos, crujen sus dientes y crucifican la carne, crucifican la palabra. La carne no puede sujetarse a las palabras de Dios, no quiere ni tampoco puede, porque primero tiene que ser crucificada la carne y no la palabra de Dios. ¿Vamos a orar? ¿Qué le parece? Vamos a orar para que la palabra de Dios se establezca su reino en nosotros. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso los hombres que no se alimentan de Dios solo pueden hablar palabras de muerte y palabras muertas, palabras vanas. Pero los que han crucificado su carne con Cristo, ellos de su interior corren, fluyen, saltan palabras, ríos que saltan para vida eterna. Vamos a orar para que Dios nos bendiga.